Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial de Síntesis Global 2025. Soy Paola Pérez y hoy vamos a hablar de la migración. La migración que también hace parte de esa guerra psicológica donde la desinformación se convierte en un arma. Gobiernos y élites en países distintos del planeta utilizan la desinformación para generar miedo, dividir a la sociedad y deshumanizar a los migrantes. Esto se logra difundiendo falsedades claves para criminalizarlos. Una ofensiva que busca impactar en el migrante, erosionando sus derechos humanos, civiles y sobre todo migratorios. Hay que decir que las sanciones se convierten también en una de las razones directas e indirectas de la migración forzada de miles de venezolanos, un hecho que ha sido denunciado por el presidente Nicolás Maduro. Esto es lo que sentenciaba. La culpa de la migración en Venezuela la tuvieron las sanciones contra la economía. Hay que decir que el aumento de la migración venezolana en los últimos años no puede solamente analizarse sin colocar la lupa en esa guerra psicológica, una manipulación de la percepción global que busca justificar estas medidas agresivas de esa política exterior estadounidense. La crisis migratoria y guerra psicológica es una estrategia que busca no solo desestabilizar la nación suramericana, sino también manipular la percepción global sobre los migrantes venezolanos, criminalizando su condición para justificar políticas exteriores agresivas. El concepto de guerra psicológica o guerra cognitiva se identificó por analistas como un componente central de la guerra híbrida que se implementa contra Venezuela desde al menos el año 2013. Esta ofensiva tiene como objetivo principal disputar la percepción de la realidad, manipulando la información para crear narrativas de caos y desesperanza en la población. En esta guerra se manipula la información, creando narrativas con el objetivo de instalar en el imaginario colectivo ideas como que Venezuela es una dictadura o que es un estado fallido. El estado psicológico que se busca generar es de miedo, rabia, ira, así como de incertidumbre, zozobra, desesperanza, con el objetivo de generar una inestabilidad tal que hiciera ingobernable el país. La crisis migratoria no puede entenderse completamente sin considerar la dimensión de la guerra psicológica. Esta estrategia, que emplea la manipulación de la información, la criminalización de los migrantes y la deshumanización de un pueblo, representa un desafío complejo para la comunidad internacional, que debe discernir entre las narrativas geopolíticas y la realidad humana de millones de personas que solo buscan un futuro mejor. La Gran Misión Humanitaria Vuelta a la Patria de Venezuela es un programa del Estado venezolano que ha permitido repatriar a su población migrante en condiciones de dignidad. Desde su creación ha generado la reunificación de cientos de familias. En febrero arribaron al país 2 aviones con migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos. En el primer vuelo aterrizaron 95 venezolanos a bordo, mientras que el segundo aterrizó minutos después con la misma cantidad de migrantes. Todos eran hombres. En el primer semestre de 2025 se completaron 47 vuelos trayendo más de 8.700 personas. Uno de los más importantes fue el 18 de julio, con la llegada de los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador, rescatados del campo de concentración y tortura de Nayib Bukele. Cuando se llevaron a estos muchachos, 252 migrantes venezolanos, a un campo de concentración en El Salvador, hubo gente de estas descocadas demoníacas que salieron a aplaudir y apoyar eso. Y nosotros salimos, yo salí como presidente a decir, a esos muchachos los rescatamos. Más temprano que tarde los rescatamos, pues esos muchachos son inocentes y los rescatamos. Y así fue, 252 muchachos que regresaron a la patria a trabajar, a estudiar, a su familia. Durante el mes de agosto, se registraron 7 vuelos del programa de repatriación Gran Misión Vuelta a la Patria, provenientes de Estados Unidos, con un total de 1.456 venezolanos retornados. Todos los vuelos provinieron de Estados Unidos, principalmente desde Texas, y algunos incluyeron una escala en Honduras. En los meses de septiembre, octubre y noviembre llegaron alrededor de 24 vuelos provenientes de Estados Unidos.
más de 5.350 repatriados entre hombres, mujeres y niños que hicieron parte de un gran reencuentro familiar. En diciembre del 2025 han regresado al país 5 vuelos provenientes de México y Estados Unidos. Esto ocurre tras la reanudación de los vuelos que habían sido suspendidos por el propio gobierno estadounidense, y la cifra de repatriados de este año es aproximadamente más de 18.000 compatriotas. Las autoridades venezolanas destacaron que los retornados se suman al proceso de crecimiento económico y desarrollo productivo de la nación. El secuestro de niños venezolanos por las autoridades estadounidenses se había convertido también en una batalla sin tregua para el gobierno bolivariano. El rescate de estos menores, de estos niños, niñas y adolescentes, está enmarcado también en el derecho internacional, algo que el presidente Nicolás Maduro no iba a renunciar. El secuestro de los niños venezolanos parte de las deportaciones de la administración Trump contra familias migrantes y su encarcelamiento ilegal en centros penitenciarios, que fuerza la separación de padres e hijos, dejando a los infantes indefensos albergados en hogares sustitutos y refugios. Ante las acciones de Estados Unidos, la sociedad venezolana ha reaccionado con determinación para exigir la liberación inmediata de los menores secuestrados. Tras negociaciones y acuerdos, Caracas logró el retorno de niños a Venezuela. Los infantes fueron recibidos por el presidente Nicolás Maduro, mandatario que ha demostrado su compromiso por la defensa de los ciudadanos. Las políticas contra la población migrante son una de las acciones de Washington para buscar imponer su hegemonía en la región, con especial atención en Venezuela. Sin embargo, el pueblo reafirma su derecho a la autodeterminación y soberanía nacional. Y esta lucha diplomática de Venezuela logra un resultado humano, pero también contundente. Maykelis Espinosa, esta niña que logró ser recuperada, rescatada y reunificada a sus padres por esa política migratoria tan deshumanizada que implementó Estados Unidos. Ella logró regresar a su hogar en mayo de este 2025. El regreso de Maykelis Antonella Espinosa Bernal pone fin a una dolorosa separación familiar durante un intento de ingresar a territorio estadounidense, consecuencia directa de las políticas migratorias de Washington, práctica que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos. El gobierno venezolano denunció el caso como un ejemplo de trato que reciben sus connacionales y activó los mecanismos diplomáticos para lograr la reunificación. Maykelis arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía, donde fue recibida por autoridades como la primera combatiente Cilia Flores y Diosdado Cabello. Posteriormente se reunió con sus familiares en el Palacio de Miraflores, en medio de una emotiva escena que cierra meses de incertidumbre y gestiones consulares. La Cancillería venezolana asumió la defensa del caso y exigió a Washington el respeto al derecho de los niños a permanecer junto a sus núcleos familiares, un principio fundamental vulnerado por las autoridades migratorias de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro agradeció la cooperación de funcionarios estadounidenses para lograr el retorno y calificó el hecho como un acto de justicia. Tengo que agradecer en justicia al embajador Rich Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, por sus gestiones, y con el embajador Rich Grenell agradecer al presidente Donald Trump también que se haya consumado este acto de justicia humano, profundamente humano. El caso de Maykelis se convirtió en un precedente en la defensa de los derechos de los migrantes venezolanos en el exterior. Caracas reiteró su compromiso de proteger a sus ciudadanos sin importar dónde se encuentren. Marquemos una pausa en Síntesis Global 2025. Ya volvemos. El 2025 había marcado un nuevo pico en la política migratoria de la administración del estadounidense Donald Trump, recrudeciéndola y usándola además como una herramienta de presión, pero sin precedentes. Washington arremetió con la mayor operación de deportación en la historia, generando una campaña de terror a los migrantes latinos que se encontraban en busca de una mejor calidad de vida, debido a las sanciones unilaterales impuestas a sus países de origen.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, atacó y detuvo a cientos de personas con el argumento de tener supuestos antecedentes criminales, pisoteando los derechos humanos de la población migrante. Gran parte de la comunidad de latinoamericanos fueron deportados de manera ilegal desde Estados Unidos a distintos países, como es el caso de los 238 venezolanos que terminaron secuestrados en el centro de confinamiento del terrorismo conocido como la CECOT en El Salvador, acusados sin pruebas de pertenecer al extinto Tren de Aragua. Durante estos escenarios, se observa cómo Donald Trump ejecutó campañas de odio para aumentar la xenofobia y las agresiones contra los migrantes, impactando directamente en la estabilidad de la región latinoamericana. El gobierno de Venezuela rechazó también la detención ilegal, el secuestro y las graves violaciones de derechos humanos contra ciudadanos venezolanos en el centro de confinamiento del terrorismo de El Salvador, el CECOT. Venezuela se mantuvo firme para denunciar la detención ilegal y las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra 252 ciudadanos venezolanos secuestrados en el centro de confinamiento del terrorismo CECOT de El Salvador, la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele. El proceso de encarcelamiento, que se extendió por más de 4 meses, fue calificado por Caracas como un secuestro y un acto de hostilidad contra migrantes. La detención de estos ciudadanos se dio como parte de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, quien los deportó directamente a El Salvador entre marzo y abril de 2025, bajo el argumento de ser supuestos miembros del extinto grupo criminal Tren de Aragua. Tras meses de negociaciones y la denuncia constante de que sus ciudadanos eran víctimas de la xenofobia, el gobierno bolivariano logró la liberación y repatriación de los 252 connacionales, como parte de un amplio acuerdo de intercambio de prisioneros que incluyó a mercenarios estadounidenses. Desde el inicio de estas detenciones arbitrarias, impulsadas por las políticas migratorias inhumanas de Donald Trump, miles de familias perdieron comunicación con sus parientes secuestrados en El Salvador, y los pocos que se pueden comunicar afirman recibir tratos inhumanos. Nos tiraban contra el piso, con las manos atadas hacia atrás. Nos ponían las esposas en las piernas. Hasta que no nos saliera sangre, no nos la daban de poner. Y me estaban diciendo, cerote, aquí vas a pagarlas todas. Aquí te vas a morir, aquí vas a pasar los últimos 30 años de tu vida. De aquí no vas a salir nunca. Nos golpeaban feo, hasta que un día desmayaron a uno. Desmayaron a uno de la celda 32, el chino le decían. Lo desmayaron, cuando lo desmayaron nos rebelamos todo. Ese fue el primer motín, cuando desmayaron al chino. Pero solo lanzamos agua, lanzamos sucio, todo lo que teníamos ahí se lo lanzamos. El presidente Nicolás Maduro celebró la repatriación de los connacionales secuestrados por Estados Unidos. Acaba de aterrizar el primer avión con los 252 venezolanos rescatados y liberados de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele en El Salvador. Ahí vienen llegando los muchachos venezolanos que fueron secuestrados, desaparecidos, torturados, y 125 días después los rescatamos. ¡Libertad! 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 Para completar un día perfecto. Al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía, los repatriados fueron recibidos personalmente por autoridades y sometidos inmediatamente a un operativo de atención integral, incluyendo exámenes médicos exhaustivos y apoyo psicológico para tratar el trauma y las lesiones físicas. Desde el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021, Haití se encuentra sumida en una profunda crisis estructural, donde el vacío de poder y la violencia de grupos armados han provocado el desplazamiento forzoso sin precedentes, alcanzando inclusive cifras históricas de personas refugiadas en condiciones infrahumanas. Vamos a revisar cómo esa violencia descontrolada sigue azotando sobre todo su capital, Puerto Príncipe, generando un éxodo masivo de sus ciudadanos, transformando la crisis de seguridad en un verdadero desastre humanitario. En 2022, entre enero y julio, la violencia de las bandas dejó más de 900 muertos y 600 heridos en el mes de agosto. La OIM registró 113.000 desplazados internos. Para finales de 2023, las cifras se dispararon. La ONU
reportó 3.960 víctimas mortales a manos de grupos armados, mientras que el desplazamiento solo en el área metropolitana de Puerto Príncipe ascendió a casi 147.000 personas. En el año 2024 marcó un repunte letal. La ONU confirmó el asesinato de al menos 5.600 personas y el secuestro de otras 1.500, hechos que provocaron un éxodo masivo desde la capital, con más de 20.000 personas desplazadas hacia diversos destinos. Actualmente, la Organización Internacional para las Migraciones alertó sobre una cifra récord. Más de 1 millón de personas se encuentran desplazadas forzosamente debido a la violencia generalizada y la inestabilidad política en el país caribeño. Pero la crisis migratoria de la población saharaui no es un fenómeno reciente, sino una consecuencia directa pero también prolongada de un conflicto en el Sáhara Occidental. Todo comenzó el año 1975 con la llamada Marcha Verde, que consolidó la ocupación militar de Marruecos. Los detalles en este informe. El pueblo saharaui conmemora medio siglo de la ocupación marroquí en el Sahara Occidental, una herida que mantiene a miles de personas en campos de refugiados. Más de 170.000 exiliados sobreviven en la ciudad de Tinduf, en Argelia, bajo la miseria provocada por Marruecos, que militariza el territorio, enfrentando condiciones extremas y un futuro incierto. La principal demanda del movimiento nacional saharaui, el Frente Polisario, es hacer un referéndum para decidir el futuro de la comunidad, una promesa incumplida que llevó a la ruptura del alto al fuego entre la resistencia saharaui y los marroquíes, la cual duró casi 3 décadas. La situación se agrava con el apoyo del gobierno español al Plan de Autonomía de Marruecos. Esta postura es considerada una traición para los saharauis, al legitimar la ocupación y abandonar su responsabilidad histórica. Cerca de 3.000 menores saharauis llegaron a España debido al programa Vacaciones en Paz. Los jóvenes se ven atrapados en el limbo legal, forzados a una migración circular entre Argelia y España. A pesar de 5 décadas de olvido y dificultades, el pueblo saharaui reafirma su derecho a existir. La lucha por la soberanía y el retorno a su tierra sigue siendo el único horizonte posible para una nación sin Estado. Naciones Unidas también alertaba que Sudán enfrenta la mayor crisis de desplazados en el mundo. Hasta noviembre de 2025, más de 13 millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares debido a los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Así lo destacaba el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, señalando que la situación en el país no solamente es crítica. Esto formó parte de una reunión con el presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan. Millones de sudaneses, decía también, actualmente viven esta inseguridad alimentaria que ya se agudiza, lo que constituye una de las emergencias humanitarias más grandes a nivel mundial. La oficina también ha constatado que cientos de personas han sido asesinadas durante todos estos sucesos. Aquí vamos a sumar otro dato también cruel. En el último trimestre de este 2025, ONU Mujeres estaba denunciando la violencia sistemática que sufren cientos de ellas, víctimas también de estos hechos de violencia. La Dirección Regional de ONU Mujeres para África Oriental y Medio Oriental condenó la práctica deliberada de violencia sexual por parte de los grupos armados contra cientos de mujeres desplazadas. También advirtió sobre la inexistencia de lugares seguros donde las mujeres puedan encontrar protección o acceder a atención psicosocial básica. Naciones Unidas alertó sobre los niveles extremos de desnutrición aguda debido a las dificultades para acceder a los alimentos como consecuencia del conflicto armado. Además, afirman que la crisis de desnutrición infantil en Sudán alcanzó un punto crítico. Organizaciones humanitarias manifiestan que la falta de fondos y las severas restricciones de acceso a la ayuda humanitaria amenaza con agravar la emergencia que afecta a miles de niños. Sudán, epicentro también de una fuerte crisis de seguridad. 2 regiones claves, Darfur y Kordofán. El conflicto trascendió a la confrontación directa, impactando a civiles a través de prácticas condenables como el secuestro de familiares por presuntos vínculos con el ejército.
Organizaciones humanitarias catalogaron estas acciones como una violación al derecho internacional humanitario, enfatizando la falta de protección civil en el marco del conflicto armado. Así finaliza este recorrido por este programa especial de Síntesis Global 2025. Soy Paola Pérez y los voy a dejar con este videoclip de Calle 13, esta canción que titula Latinoamérica, que hoy más que nunca se convierte en un himno, un símbolo de los pueblos soberanos de nuestra región, para que se siga respetando América Latina y el Caribe como una zona de paz.